Esto mejor lo podríamos traer en el tema. De acuerdo. Como te darás cuenta, yo soy una buena periodista, queremos focalizar el tema en un asunto, no en muchos asuntos, en un asunto específico. El asunto es presentar la documentación que evidencia y que demuestra que el señor René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros, participó con su empresa en la determinación de los activos de Petroperú y en organizar el modelo de concesión, con el cual se subvaloraron esos activos, se planteó un esquema de distribución a Petroperú del 17% y se entregó el puerto a APM Terminals. Y luego, cuando la Contraloría plantea intervenir para controlar, para hacer una acción de control, él era ministro ya años después. Lo primero es 2010. Primero, cuando él interviene, en 2010 era simplemente su empresa Helios. El 2011, cuando él es ministro de Vivienda, él forma parte de FONAFE y de Proinversión. Y en su calidad de ministro, él participa en la decisión que se toma en FONAFE y en Proinversión para blindar el contrato de concesión que él había ayudado a construir con las ilegalidades del caso. Ahora, él, a ver, para aclarar, él cuando es jefe de Proinversión inicia todo este proceso de privatización no lo inicia en esta etapa. Él es jefe de Proinversión, pero luego él deja de ser jefe de Proinversión. Él sale en el 2007, pero continúa vinculado a Proinversión. Entonces puedo empezar a detallar. Sí, un poco para ver cómo es que en el año, la participación, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el acta del 24 de marzo del 2010, el acta de Proinversión. Todos estos son documentos de lo que se llama el libro blanco de Proinversión. En el acta de Proinversión, en el punto 2.7, se señala de que existe una empresa encargada de evaluar una iniciativa privada presentada por DP World. En ese momento DP World había dicho, yo doy 1.200 millones de dólares y me dan a mí el puerto para desarrollarlo. Bueno, la empresa encargada, y está ahí, está al respecto, el director de Asuntos Técnicos de Proinversión informó que en los próximos días se suscribiría el contrato con el consorcio Europraxis, ALG, Delwi y Helios. Helios es René Cornejo. Ya, en ese momento él, digamos, no tenía ninguna vinculación con el Estado. En ese momento no, él ya había salido. Ya había salido. Entonces él está actuando simplemente como empresa privada. Y es legítimo y justo. Sí, claro. Más aún, señala lo siguiente, la ministra de Economía. El consultor, a la siguiente página, el informe a presentar por el consultor consistía en un análisis estratégico del terminal portuario del Callao, incluyendo el análisis, las ventajas y desventajas de contar con un monooperador o dos operadores, así como el mejor análisis de la alternativa de participación de NAPU Sociedad Anónima. Entonces, el 2010 ya estaba contratado, en proceso de contratación, la empresa Helios. El acta de sesión 347 del 26 de mayo del 2010, que es el siguiente documento, ¿qué se encuentra ahí? En esta acta pueden ir 26 de mayo. A la página 1710, en la cual está planteado los procesos de entrega en administración, y se dice lo siguiente, que se va a aceptar la delegación de competencias efectuada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de Proinversión, página 910, para que lleve a cabo el proceso de selección para la entrega en administración al sector privado del Terminal Norte multipropósito del Callao. Entonces, lo que se hace aquí es, se ha estado previamente discutiendo una iniciativa privada y luego se transfiere a Proinversión para que ya no solamente vea si hay iniciativas privadas, sino que modifique el esquema de concesión. Es por eso, y aquí tengo el documento del 31 de mayo del 2010, se plantea la término de referencia para la elaboración del proyecto referencial para la modernización del Terminal Norte multipropósito del Callao. Y está este documento. Ya, él todavía sigue siendo no está vinculado al Estado. Él está como empresario privado, como consultor, está trabajando ya, pero ya está trabajando con Proinversión. Tengo luego la carta del oficio 619 del 22 de junio del 2010, en lo cual plantean lo siguiente, ya dan un salto. El 22 de junio, el Consejo Directivo de Proinversión, de fecha 21 de junio, tomó el siguiente acuerdo.
Está en este documento, pueden Ya verlo. veo, acá está. Sí, que está subrayado en la página, en la parte del medio. Dice lo siguiente: aprobar la contratación vía excepción al reglamento para la contratación de servicios y adquisición de bienes de proinversión del consorcio Europlaxis Atlante, Advanced Logistics Group Andina, Dewey Shipping Consult, Corporación Helios, que realizará actividades de banca de inversión. Fíjese, la redacción, no es que será banco de inversión, realizará actividades de banca de inversión, teniendo a su cargo la elaboración técnica, operativa, económico, financiera, ambiental, así como labores de promoción para el proceso de promoción de la inversión privada en el Plan Norte Multipropósito del Puerto del Callao, por la suma de $494.500 americanos. Entonces, el 21 de junio está la aprobación de Proinversión para contratar directamente, vía excepción, esto es, no hay concurso, no hay nada. ¿A quién contratan? A ellos. Contratan a Helio, que ya venía trabajando con Proinversión. El 26 de octubre del 2010, puede ver el siguiente documento, hay un primer pago, aprueban el primer informe que presenta Helios, aquí está el documento también, Hay el pago correspondiente. pago correspondiente. Luego, el 18 de marzo del 2011, aprueban una modificación, con varias modificaciones, pero dicen una cosa fundamental. Han estado discutiendo qué hacer con el Callao. Y la Contraloría había presentado una observación. Y como la Contraloría había presentado una observación al proceso del Callao, fíjese lo que dice en este documento, que es una transcripción del Consejo Directivo de Proinversión del 17 de marzo del 2011. Y estamos hablando de marzo del 2011. ¿Él ya era funcionario en ese momento, Marcel? Todavía. Dice: la intervención de los jefes de oficina de asesoría jurídica, del director de asuntos técnicos y de los señores ministros respecto a la necesidad de suprimir la actividad, comunicación de la recepción del informe previo de la Contraloría General de la República sin observaciones o que las mismas han sido levantadas por Proinversión. Esto es, levantan el requisito del documento de Contraloría con sus observaciones. ¿Este es el gobierno de García? Este es el gobierno de García. Entonces, hasta ahí estamos en marzo del 2011. ¿Qué ha ocurrido por esos días? Ya habíamos señalado que el 15 de junio del 2010 se había aprobado la contratación como banco de inversión de la empresa Helios y su grupo. En el 3 de marzo del 2011, como había habido modificaciones al proyecto de referencial, se tiene un presupuesto referencial para el conjunto de la inversión en el Callao, presentado por Helios. Para calificar a Helios, quizás regresemos un poquito a ese punto me he salteado aquí un tema que es bueno precisarlo. Cuando contratan a Helios en ese procedimiento especial, pueden verlo en el siguiente párrafo, en la siguiente página, esta de acá. ¿Qué hacen? Una página en la cual dice 6.1.2, presentación de propuestas, selección de empresa y contrato de prestación de servicios. ¿Qué ocurre? El 15 de junio del 2010, a través de correo electrónico, invitan en una lista corta a varias empresas para que presenten su cotización. A empresas muy importantes. El BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Chase, Credit Suisse, Apoyo, a un montón. Pero les dan hasta el 21 de junio, le dan una semana. Y por supuesto solamente responden dos empresas, Helios y Macroinvest. Pero Helios ya estaba vinculada a Proinversión. En una semana obviamente Helios responde. Entonces dice, bueno, siendo su menor cotización, se lo aprueban. Esa es la manera como lo contratan al señor René Cornejo por Proinversión para hacer la privatización del puerto del Callao. Pero Luego, el 21 de junio de 2010, él todavía no es ministro. todavía no es ministro. No es ministro. Estamos hablando de él como Helios, para decir ¿Por qué que... lo contrata el gobierno, digamos, pero hay una responsabilidad ahí de los que son el ministro de Economía de entonces, ¿no es cierto? Pero Que al final- hasta ahí es una cosa de procedimiento. Están haciendo una contratación o sea, especial. Es una cosa que te parece normal. Hasta ahí es una cosa de procedimiento. Es un abuso, no hay concurso. Son los amigos que se contratan entre ellos. Claro. Eso es hasta ahí es clarísimo. Por eso estoy detallando con precisión de que aquí es todo a dedo, los montos están planteados a dedo, el contrato incluye, por ejemplo, lo que se llama el contrato por honorario de éxito,
Esto es, si le va bien, le pagan Claro, un poco más. te pagan algo más. Esa es la condición directa por proinversión. Hasta ahí uno dice, bueno, ya tenemos la cosa lista. Pero ¿qué pasó? Lo que hace el señor consultor es entrega la valorización de los activos. Lo que le piden es valoriza los activos, y al valorizar los activos que tenía en el Callao, que no era un muelle, eran 7 muelles y era todo el puerto del Callao, que era el 82% de los ingresos de Napo a nivel nacional. Dice, tú valorizas, y una vez que has valorizado, tú lo que tienes que hacer es decir cuánto corresponde que debe recibir el Estado por la entrega de esos activos. El Estado entrega los activos y debe recibir un monto. Entonces, ese es el estudio que hace Helios. en particular Helios. Y ese estudio lo presenta, hacen la concesión, y una vez que hacen la concesión, la Contraloría tiene un documento, una hoja informativa del 2011. Creo que eso no lo tienes. Ahí está. Fentenapu dice, ha denunciado, cuestiona que se ha subvencionado a APM Terminals, justamente por esa manera como han hecho la subvaluación de activos. ¿Y qué dice la Contraloría? Fíjese la conclusión. En cuanto a los otros extremos, se requiere efectuar una acción de control a proinversión que considere el sustento de las decisiones adoptadas en cuanto al modelo de contratación y valorización de NAPU, infraestructura, equipos y bienes, a la definición del aporte, la participación de NAPU en el 17,1% de las utilidades y la supuesta subvención otorgada a APM Terminals, considerando el resultado de la evaluación de riesgo. O sea, la Contraloría está planteando en este documento con claridad de que tiene que haber una acción de control y señala inclusive sobre qué tiene que haber acción de control. ¿Qué hace el ya entonces ministro? Entonces ministro, que ya he demostrado su empresa Helios y él personalmente tiene una acción decisiva y directa en definir lo del Callao, donde ya estaba comprometido desde hace un buen tiempo, él que hace la formulación va a FONAFE, va a Proinversión y siendo ministro integra el directorio de ambas entidades públicas FONAFE y de Proinversión. Y en ambas entidades se acuerda que se le da un contrato de estabilidad tributaria ilegal al contrato de concesión. Se le da ese rango, con lo cual la blindan. Y se acabó la historia. Pero ¿qué ocurre con la historia? Había señalado, es luego ratificado en el Congreso, en la comisión que se investiga en el Congreso actual. Ya no estamos hablando del 2010, estamos hablando del Congreso actual. Ya estamos hablando del momento en el cual la Contraloría ha dicho, siendo ministro, en ese caso hay un problema, pero el ministro la blinda. Entonces, en el Congreso se forma una subcomisión que dirige Rogelio Cánchez. En esa subcomisión vienen testigos y tenemos las actas de lo que han dicho los testigos. Un testigo clave es nada menos que el entonces presidente del directorio de NAPO. Y él tiene detalles precisos en sus declaraciones, que públicamente las ha ratificado, donde dice, aquí ha habido su evaluación de activos. Por ejemplo, los activos cuando se evalúan, los activos de una empresa, se evalúan en términos intangibles. Esto es, no era una empresa que iba a empezar, era una empresa en marcha. Tan en marcha que al día siguiente de la entrega en concesión, ya tenía utilidades que agarraba el concesionario. Nada de eso ha sido evaluado, no está incorporado en los activos. ¿Cuánto evalúa él? Dice, ENAPU hizo una evaluación de sus activos, $600 millones. Esa es la evaluación de la empresa. Helios. No, de la empresa ENAPU. De NAPU, ya. Hecha por la propia ENAPU, Ya. entregada al gobierno, presentada al gobierno, ratificada por el presidente del directorio de ENAPU en la Convención del Congreso, ratificada bajo este periodo del Congreso, cuando era ministro René Cornejo, ratificada. $600 millones. ¿Y a cuánto lo había valorizado el señor René Cornejo en su estudio? En 600 millones de soles. Uno de los problemas, que no es cualquiera. Otro de los problemas, en la lista de bienes que son intercambiados entre ENAPU y Proinversión cuando estaban haciendo la valorización de activos, en esa lista de bienes, resulta que hay bienes que pasan. Hay grúas de patio que son compradas por ENAPU. ENAPU pone la cuota inicial y va a adquirir el préstamo.
Y eso no está incluido en el proceso de valorización. O sea, le están regalando las grúas, porque NAPU sigue pagando esa deuda. Entonces ahí hay ya no solamente de 600 millones de dólares a 600 millones de soles, sino los 600 millones de soles están escondiendo activos que están dejando que NAPU lo siga pagando, o sea, lo están entregando gratis. Y digamos, ¿y el Estado acepta esa valorización de los 600 millones de soles? Bueno, es que ¿quién era el Estado en ese momento? No, ya, pero bueno, pues, pero te digo, pues, ¿lo acepta quién? ¿Lo acepta el gobierno, el presidente de la República, el ministro de Economía? El contrato de concesión es hecho bajo el gobierno de Alan García. Y el gobierno de Alan García acepta ese contrato. Acepta ese contrato. Por más que había denuncias públicas, por más que el presidente Ollantumala había hecho denuncias públicas en el propio Callao. Yo, que era miembro del equipo de campaña, había ido a la reunión de la Cámara de Comercio de Lima y había presentado los diversos problemas. La valorización se da en la época todavía del gobierno de García. El gobierno de García, pero hecha por René Cornejo. Y la aceptación de esa valorización se da también en el gobierno de Alan García. Y se firma el contrato bajo el gobierno de Alan García. Y las denuncias vienen, pero cuando se blinda el contrato no es en el gobierno de García. Ya es este gobierno. Se blinda el contrato cuando René Cornejo era ministro de Vivienda y formaba parte de FONAFE y de Proinversión. Lo blindan en el contrato, un poco puedes explicarnos eso, cómo es que qué significa ese blindaje. Cuando un contrato está suscrito, hay una serie de acciones legales que se pueden hacer en torno al contrato. Entonces uno puede decir, miren, aquí hay un reclamo porque el área que se le ha dado es un área mayor a la señalada, o porque tales bienes, tales lista de bienes no están considerados en lo que tenemos en ENAPU, o porque no está considerado el valor de los activos en el aspecto intangible, o porque lo que se ha hecho es lo que son préstamos adquiridos por ENAPU para comprar, se los ha escondido y se los ha dado como bienes gratis. Todo eso tiene que ser modificado, todo eso tiene que ser cambiado. Inclusive hay una cláusula del propio contrato que dice que el Estado podría pagar lo que invirtieron, que no era más de 1 millón de soles, y regresar y anular la concesión. Pero ¿qué hacen? Como habían todos esos reclamos, dicen, no, vamos a darle estabilidad tributaria y estabilidad legal. Esto no puede moverse nada del contrato. Ese es el sentido, cuando dicen estabilidad legal y tributaria. Es una resolución que sale de Proinversión. De Proinversión, ¿Sí? pero que tiene que ser avalada por el Estado, o avalada por lo de Proinversión. Bueno, Proinversión tiene esa facultad. Ah, tiene esa facultad. Tiene esa facultad, claro. ¿Y quién era el jefe de Proinversión en ese momento? No tengo la fecha, la cifra ahorita, quién está jefe de Proinversión. ¿Sí te acuerdas? Sí, el 2011, ese es bajo este gobierno. Después de julio, Sí, sí. agosto, septiembre del 2011. Bajo este gobierno. Ahí estaban, ¿quién estaba el ministro de Economía? ¿Quién preside Proinversión? Proinversión es... En ese momento habría que ver la fecha, quién lo presidía, ¿no? ¿Quién es el ministro de Economía que maneja las decisiones políticas fundamentales de política económica que Proinversión organiza? Entonces, ahí están las responsabilidades. Yo no quiero entrar todavía a ese nivel de las responsabilidades ya de Proinversión, porque es otro nivel. Aquí estoy refiriéndome a una parte de un ministro que ahora es presidente del Consejo de Ministros, que como ministro blindó un acto ilegal que él había hecho, conscientemente. Digamos un poco para ser de abogado del diablo, él no lo blinda, sino lo hace Proinversión, y él no estaba en Proinversión. Él estaba en Proinversión. Como ministro de Vivienda, forma parte del directorio de Proinversión y forma parte del directorio de FONAFE. Y él inclusive en FONAFE ayuda a que se desarticule ENAPU, tanto que ENAPU no tiene presidente de directorio, no tiene directorio. Ahora, él dice que ya en el 2010 ya no formaba parte, vende sus acciones de ellos, ya no formaba parte de ellos. Es otra discusión. Son dos discusiones diferentes en esta investigación. Una es si formaba o no por parte de ellos, porque se demoraron en inscribir, esa es una discusión. Y otra es indudable, están todos los documentos que he mostrado el día de hoy, de que él era el hombre de Helios que hizo el estudio sobre el terminal portuario del Callao para su privatización. Bueno, él hizo la evaluación de activos e hizo el modelo de concesión con esa subevaluación de activos. Él lo hizo. Luego, cuando se denuncia eso y se plantea que intervenga la Contraloría y se vea la subevaluación de activos, él lo que hace es lo blinda. Como ministro, o sea, asume un cargo político Proinversión para hacer blindar. ese blindaje.
y él es esta partícipe. La inversión tiene autonomía, o sea, el Estado dice, oiga, bueno, yo voy a brindar esto y se acabó y el Estado no dice nada. Sí, es un procedimiento que el Estado le encarga por inversión. Pero y al final el Estado, digamos, no dice nada, no se pronuncia, o lo da por hecho y acepta esa... Lo da por hecho, es como por inversión. Hay un contrato, hay un concurso. Hay una responsabilidad del gobierno ahí, ¿no? Hay un porque, no, porque Proinversión es un ente. Proinversión puede aceptar un estudio que luego se descubriría pues que tenía mal hecho el estudio, el modelo, la elaboración y todo lo demás. Son las competencias que tiene Proinversión. Proinversión lo que hace es convoca un concurso, en ese concurso vienen los postores, hay procedimientos de todos los sectores públicos. El documento final que me va a presentar, no puedo yo aceptar cualquier cosa. Pero has visto cómo ese documento de Proinversión, para darle paso al concurso, dicen, bueno, no es necesario ya que llegue el documento de Contraloría. Borremos ese párrafo. Yo lo he leído. Sí, claro. O sea que... Aceptan y lo aprueban. Se lo aprueban. Sí, lo único nomás que me queda a mí es que, claro, hace Proinversión, eso está bien, pero creo que hay también otra responsabilidad de quiénes en ese caso. Está el ministro Castilla, estará pues la gente que de alguna manera tiene que decir, oiga ustedes, pero esto no es inaceptable. Ese es otro tema. Y mucho más en un gobierno como este, ¿no? Ese es muy importante, pero es otro tema. Que supuestamente, digamos, es un gobierno pues nacionalista que tiene que velar por todos los recursos del Estado, se lo entrega. A eso vamos a llegar también. A eso vamos a llegar. ¿Por qué? ¿Y cuál era su nexo cuando ellos ganan este concurso público directo, esta contratación directa? ¿Quién era su nexo en Proinversión para que los puedan llamar a ellos y les acepten? Bueno, es que ya había trabajado en Proinversión René Cornejo. Él trabajó. Amistades. No solamente tenía amistad, él había trabajado. Inclusive, él, en el 2007, García hace una crítica y él se retira de Proinversión. Y luego forma su empresa. Él estuvo activo en Proinversión. Es un hombre que ha estado en esa actividad. Y tiene todo el derecho de formar una empresa privada. Nosotros no objetamos. Yo no objeto que él forme una empresa de consultoría. Tiene todo el derecho. Y que una empresa de consultoría participe en los concursos tiene todo el derecho. Otra cosa es que subalúe los activos. Otra cosa es que esconda lo que valía 600 millones de dólares y lo ponga como 600 millones de dólares, de soles. Otra cosa es que a ENAPU le quite el 82% de sus ingresos y la coloque en situación de quiebra técnica, que como está ahora, y que diga que no, que todo está bien, es otra cosa. Ahí ya son delitos. Y que después venga como ministro a blindarse, es otra historia. Para formar parte del directorio. Claro, pero ¿y este análisis que realiza, esta conclusión a la que llega la Contraloría, ha seguido avanzando? ¿Ya no? ¿O se quedó luego ahí, después del blindaje de Cornejo, ya no hubo alguna investigación en curso? ¿La Contraloría no llegó a revisar los documentos? ¿No hubo nada de eso? Yo he sido elegido por los trabajadores portuarios para formar parte de la Autoridad Portuaria Nacional y ratificado en sus congresos, pero nunca me dejaron entrar a la Autoridad Portuaria Nacional. Y cuando se hace este proceso de privatización del Callao, de la concesión, por encargo de ellos, yo presenté un documento a la Contraloría, una denuncia. Y eso es parte de las cosas que llevan a que la Contraloría, en base a la denuncia frente a ENAPU, diga, bueno, señores, aquí hay un problema. Pero si le dicen por arriba, ¿sabes qué? Ya no, la Contraloría... O sea, digamos que la Contraloría no avanzó en su investigación, donde ha dicho, bueno, acá hay una subrogación desde 600 millones de dólares a 600 millones de soles, hay bienes que no se han considerado en la evaluación que se habían hecho, digamos, que no hizo ningún trabajo tampoco. Y además hay un tema básico en este modelo de concesión, ¿no? Y es que si yo voy a dar un activo público y voy a obtener un porcentaje, ese porcentaje debería corresponder al activo que estoy dando. Y si yo tengo una empresa que tiene 100 millones de soles de utilidad anual y que promedio más o menos se calcula por ahí, y yo la doy inmediatamente en concesión, me dice que raro. Fíjense, cuando hubo la concesión del Muelle Sur, los trabajadores de NAPU estaban en huelga. Y en plena negociación, ahí estaba Granadino, estaban los dirigentes. En plena huelga se discute con el entonces Ministerio de Transportes y se firma un acuerdo. Los trabajadores dicen, dejen ustedes de lado esto de que van a entregar a dedo el Callao. Convoquen un concurso internacional, pero no para entregar el Callao, sino para ampliar el puerto sobre el mar. Entonces ahí se convoca el concurso a DP World. O sea, eso estaba bien, pero ahora resulta que se da todo el Callao a cambio de que quiebre NAPU. O sea, le da los activos del Estado
para no recibir nada. ¿Cuál es la lógica ahí? Ahora, ¿y por qué tú crees que el régimen en ese momento, bueno, quién era ministro en ese entonces? Carranza. Ministro de Economía, Cuando se acepta finalmente Carranza. la Carranza, ¿no? sí. ¿Y su viceministro quién era? Castilla, claro, Castilla. el que es ministro ahora. Claro. Ya, ¿y por qué es que el gobierno, digamos, acepta una diferencia tan abismal, digamos, ¿no? Hay 100 millones de dólares, 600 millones, ¿por qué lo acepta? Porque hay un interés, que simplemente hay un interés económico. ¿Han hecho ustedes alguna investigación, han hecho alguna cosa, algo? Algún día se conocerá, pero es evidente que era una cosa irracional. Tan irracional que la empresa APM Terminals es una empresa especializada en contenedores. Y lo principal que le dan para que maneje, ¿qué cosa es? Es la carga suelta. Y ahí hay un monopolio, que es lo principal del movimiento que tenía en ese momento el puerto. Y es un fracaso completo. Tanto que hasta ahora resulta que en la época de Napu se movían de mejor manera las cargas que lo que se mueve con la concesión. Ahora todos los empresarios critican de que hay un sobrecosto logístico impresionante a favor de APM Terminals, porque tiene una integración que se llama vertical. Tiene el barco, tiene el puerto y tiene los almacenes. Entonces le pone sobrecosto cualquiera a la producción nacional, al comercio nacional. Entonces ha resultado un fiasco. Esa concesión es un fiasco. Ahora dime, ¿qué más, qué viene de acá? O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como portuarios, como congresistas? ¿Qué es lo que viene, digamos, después de esto? ¿Has presentado la denuncia en el Congreso? ¿Y has presentado? ¿Qué es lo que viene? Hay una denuncia presentada ante el Congreso, ante la Comisión de Fiscalización. ¿Cuándo la presentaste? Esa denuncia la presenté, aquí tengo la denuncia que les he entregado, el 19 de marzo del 2014, a Vicente Ceballos Salinas. La Comisión de Fiscalización tiene su lógica, esa comisión, ahí es para ver las responsabilidades del actual presidente del Consejo de Ministros. Pero con los trabajadores portuarios hemos venido trabajando varias propuestas para poder desentrampar el tema del Callao. O sea, no es posible que no haya un directorio de NAPU, que no haya un presidente de directorio. En NAPU hay, ¿no? En NAPU está, pero está pintada en la pared. La han abandonado literalmente. Yo estuve en una discusión con el ministro, y cuando él respondió, ministro de Transporte y Comunicaciones, y cuando, pertenece a transporte. sí, cuando le dije, señor ministro, ¿y quién está a cargo del directorio? Usted tiene un presidente encargado que no hace nada. No, dice, pero es un presidente que se dedica. Y le dije, señor ministro, ¿usted sabe a qué se dedica? Es presidente de toda la construcción de carreteras en el Perú. No tiene tiempo para ver los puertos. Me dijo, sí, bueno, así es la vida. Qué pena, qué vergüenza, le dije. Bueno, esa es la política. Entonces, lo que hay que hacer es modificar, hay que recuperar lo que manda la ley. La Empresa Nacional de Puertos tiene una responsabilidad que sigue vigente, que es activa. Actualmente tiene varios puertos regionales. Digamos, en APU tiene varios puertos bajo su... Tiene varios puertos, tiene varios puertos y puertos muy importantes. Está el puerto de Hilo, que es el puerto de la interoceánica clave para el sur del Perú. Que ahora va a ser más todavía. Y que va a ser más con el tema de la petroquímica, con el tema del ferrocarril que va hasta Bolivia y Brasil. Tiene un gran desarrollo. Ahí está Napu. En Napu está en Salaberry, con un puerto... Sí, está en Napu, que es un puerto además multipropósito y que es donde participa el sector privado, no en la administración, pero en la impulso del puerto. El NAPU tiene los puertos de la Amazonía, o sea, el NAPU está manteniendo responsabilidades importantes. Y en el Callao, el NAPU está con posibilidades de solucionar un problema. ¿Sabe cuál era mi esquema cuando estuve en el plan de gobierno de Gana Perú y en los primeros meses del gobierno? Que lo que debía hacerse es en el Callao convocar junto a DP World que se construya otro muelle de contenedores que haga la competencia con DP World. 2 muelles que compitan entre ellos y que NAPU tenga todo lo que es la carga suelta y al mismo tiempo tenga la zona de actividad logística donde está el principal negocio. El Callao tiene aeropuerto internacional y puerto y está la zona de actividad logística que debería estar junto con el NAPU administrando todo el resto de la parte del puerto. Entonces ese esquema es un esquema absolutamente viable. Hasta ahora el Callao está entrampado porque no camina. La forma de solucionarlo es regresar a que NAPU haga esas cosas. ¿El NAPU qué tiene hoy día en el Callao? O sea, ¿qué cosas hace el NAPU en el Callao? ¿Qué cosas tiene? No solamente en NAPU, ¿no? Para nosotros, todos los peruanos, el país ha perdido el puerto del Callao. El puerto del Callao no es peruano para empezar. Todo es extranjerizado. Con la diferencia de que nosotros impulsamos la concesión, ¿no?, internacional, porque el puerto del Callao, el Mega Sur que llaman,
porque es actualmente, eso debe ser entregado al Grupo Romero, que es apéndice del Grupo Claros de Chile. O sea, los chilenos quieren entrar a tomar posesión en el Muelle Sur del Callao. Nosotros nos opusimos a este tipo de concesión y logramos, con una acción de fuerza, que se hiciera una conferencia internacional donde vino DP World, que eso lo avalamos nosotros y lo estamos prácticamente respaldando. Porque esa empresa sí trajo inversión, capital fresco, o sea, de inversión de concesión, capital fresco. 670 millones de dólares de inversión en la primera etapa, más 160 millones más para las zonas de acceso. Infraestructura nueva, moderna, ha construido un muelle que le ha dado al mar, en área de Nápoles le ha dado al mar, ¿no? Y ha construido una infraestructura nueva con puntos de alta tecnología, con grúas, ópticos, instructos de patio y todo computarizado. Y ha creado fuentes de trabajo, que es todo lo ideal de una concesión. Los 3 puntos importantes: capital fresco sobre la mesa, infraestructura nueva y fomento de empleo. Lo que ha pasado con APT con la acción de la otra parte del Callao, en primer lugar empezó con un engaño al país, con un fraude al país, porque se hablaba del muelle norte, y el muelle norte es el muelle 5, donde tenemos nuestras 2 grúas, es el muelle norte. Pero han ido cambiando las agendas, donde prácticamente el muelle norte le han llamado a todo el puerto del Callao. O sea, lo que fue inicio de una construcción de un muelle, ahora han entrado todos los muelles del Callao. Nos han dejado sin un solo metro del puerto del Callao a los peruanos. Y en ese precio de esa evaluación, el grave delito es que había ofertas de la misma empresa PN Terminals, que ofreció 1.900 millones de dólares de inversión. Y el gobierno de Alan García, con el ministro Cornejo, lo entrega por 700 y tantos millones de dólares. Entonces, ¿en Napo qué actividad hace hoy día en el Callao? En el Napo y el Callao, el sistema operativo no hace ninguna función, no tiene nada. Ahora, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es la propuesta? En el Callao tenemos a Napo y tenemos al CIMA. La manera como han hecho la concesión le bloquea al CIMA su ampliación. El CIMA ya está produciendo barcos que vende en varias partes del mundo y se requiere ampliar. Entonces, la ampliación del CIMA bloquea el contrato, choca con el contrato de APM Terminals. Entonces, lo que hay que hacer es reformular ese contrato para que se amplíe el CIMA, y el CIMA junto con ENAPU, en una asociación estratégica, sacan adelante la convocatoria de un socio internacional para hacer la zona de actividades logísticas en el Callao. Sobre esa base se reformula a APM Terminals para que vaya a consolidar un nuevo muelle de contenedores y compita con DP World, construyéndolo, ampliándolo hacia el mar en el área donde está correspondiente. Esa sería la manera de solucionar el problema del Callao. Junto con eso hay que hacer el acceso al Callao, que la Canta Callao y todos los problemas que están pasando son justamente porque no hay un acceso, y hay que vincularla a la zona del aeropuerto. ¿Cómo es posible que este gobierno haya regalado, el ministro de Transportes haya regalado la zona de actividades logísticas al operador del aeropuerto? Y se lo ha regalado además para que no dé nada al Estado, cuando la zona de actividades logísticas en todas partes del mundo da por lo menos 20-25% de sus ingresos al Estado. Y aquí tenemos mejores condiciones que Ecuador y que Chile para tener una zona de actividad logística de carácter internacional. Entonces, esa es la salida estructural a los problemas que tiene, y para eso ENAPU tiene que estar junto con el CIMA en esa alianza estratégica. Señor Ortiz, si pudiera precisar un poco, ¿y de qué manera se han visto ustedes afectados como trabajadores, como hombres de puerto, con esta concesión de ENAPU ahora que, bueno, nos están diciendo que en realidad no trabaja, no funciona? Portuario, que es el que ha luchado por defender y ha desarrollado los puertos, que hemos logrado ser el primer puerto en la cuenca del Pacífico Sur, el puerto de Callao. A pesar que NAPU es una empresa que fue creada sin fines de lucro y que sigue como polo de desarrollo en las diferentes regiones. Hoy tenemos puertos en la selva, que hay que traer productos de la selva, cruzar la sierra y llegar a la costa y salir al extranjero. Para que esos productores puedan salir con precios competitivos, tienen que tener tarifas sociales. Y a pesar de esas tarifas sociales, ENAPU ha demostrado su capacidad económica y productividad y operativa, en tal sentido que económicamente, fíjese, hace 15 años el gobierno de Fujimori nos quita el puerto de Matrani, el principal puerto del sur del Perú, el puerto de Matrani, que fue un robo también, ¿no? Un puerto que valía 360 millones, lo entregaron por 9 millones, por 30 años. Con el gobierno de Alan García, hace 4 años nos quitan el principal puerto del norte, que es el puerto de Paita. En forma gratuita también nos quitan el puerto de Paita, ¿no? Sin ningún beneficio al país ni a ENAPU. A pesar de eso, nos quitan el puerto de Callao, que va a cumplir 3 años. Ahora en julio cumple 3 años, que se apropian del puerto de forma ilegal también, porque a pesar de que quedaron la concesión, no había un documento que diga usted tome posesión del puerto. No había. Era ENAPU y el operador. Fíjense, nos quitan 2 puertos importantes, el sur y el norte, importantísimos, ¿no? Nos quitan el Callao hace 3 años, o sea, 3 puertos menos, y ENAPU sigue viviendo con sus propios recursos.
Entonces se demuestra que el Napo era una empresa rentable económica, era rentable totalmente. Uno. Dos, de la gestión operativa. Los trabajadores que están en las empresas privadas, ¿de dónde son? De Napo. Que han pasado, pero no todos. Son los que fueron escogidos, los que se vendieron por un dinero promovido por el INAPU, por orden del gobierno de proinversión, ¿no? Planificaron darle un incentivo al trabajador de INAPU para que se retire y no siga luchando. Deben lograr pasar a... ¿Quiénes eran trabajadores de INAPU? Los trabajadores de INAPU eran operadores eficientes, sí éramos eficientes, pues sí, trabajando en empresas privadas. Pero ¿qué pasa? Que estamos quedando. Porque estamos quedando prácticamente a no operar el puerto del Callao. Somos trabajadores que en cualquier momento nos pueden despedir del trabajo, nos pueden votar. Y hay un acuerdo de directorio, el 025, donde aprueban los ceses colectivos. O sea, a los peruanos que hemos luchado, a los que hemos sacado adelante una empresa del Estado, que tiene que ver mucho con la defensa de la soberanía, pues nosotros los portuarios somos también defensa nacional, somos la reserva naval en caso de conflicto de los trabajadores portuarios. Y ahí viene el tema de defensa de la ciudad nacional. Porque en la concesión del puerto de Callao han entregado la base naval, la base antisubmarinos y el sistema industrial de la marina de encima. Todo está entre la concesión. Por eso es que hay objeción del Ministerio de Defensa, que puede incluir la objetividad de un conflicto, ¿no? Que es un tema más. Y en el caso de nosotros los portuarios, como dicen, que todavía nos quedan puertos. Y con esos pequeños puertos que todavía nos quedan con un gran potencial a futuro, ¿cuál es nuestro temor? Que está en el plan de este gobierno, de una parte de este gobierno, que quieren entrar en concesión el otro puerto de Pisco. ¿Y quién estuvo en la promoción de inversión en posiciones ilegales y perjuicios para el país? El señor René Cornejo. Si siendo el señor René Cornejo, que era el dueño de Helios, de una empresa, ¿no?, de ese nivel, estando el señor en proinversión, en FONAFE, siendo ministro, ha logrado hacer todo estos tipos de negociados perjudiciales para el país, los grandes faenones portuarios, ahora como que es premier, entonces hay más poder, nos va a hacer lo que ha hecho, nos va a destruir, o sea, nos va a dejar operados sin puertos, va a conceder la concesión del puerto de Pisco, y eso es lo que nosotros, es el temor que tenemos, que un señor de ese nivel, de esa calidad, pueda seguir usurpando lo que es el Napo, ¿no? Ese es el hecho de la mano portuaria, y tenemos denuncias. La suerte que tenemos nosotros, que a pesar que en el país hay una gran corrupción, donde están todos los poderes enquistados, los apristas, ese poder, desgraciadamente, para ellos ahora, ha salido, para la suerte de los peruanos y de los portuarios que estamos en esta lucha, que no perdemos la fe, que buscamos gente de nivel, que tenga valores para defender los derechos nacionales, ha salido una resolución del Tribunal Constitucional el 10 de marzo, donde nos dan la razón a los portuarios y ha sido admitida nuestra demanda en el tema de la nulidad de la concesión del puerto del Callao, derogando resoluciones anteriores, ¿no?, que había en contra de nosotros. ¿Se ha pronunciado el TC o ha admitido la demanda? Ha sido admitida, ¿no? O sea, nos apertura a los portuarios, perdón, ¿no?, el inicio de una lucha ya legal por la nulidad de la concesión del puerto del Callao. Que no se han hecho un reclamo a los trabajadores. Ustedes tendrán conocido ampliamente, han salido artículos en la República, de la queja de los usuarios de los puertos, ¿no?, las diferentes organizaciones que tienen con el sistema portuario, por los sobrecostos, la demora en los servicios, que ya están 15 días en la nave, inclusive piden que el NAPU vuelva nuevamente a operar el puerto, ¿no? Y también dentro del control de concesión hay un punto, el artículo, en el punto 15.15, donde dice que el Estado puede anular la concesión, ¿no?, por ser una empresa de interés nacional, puede haber menor la defensa nacional, lo puede anular, como el caso del puerto de Matarán, tiene concesión. Porque tenemos en el gobierno funcionarios que no apuestan por nuestro país, que no confían en los peruanos mismos y no permiten este tipo de presión, ¿no? Entonces nuestra denuncia, nuestro temor como peruanos, como portuarios, es que nosotros censuramos, ¿no?, a este señor René Cornejo como premier, porque pone en riesgo la fe del puerto de Napo, ¿no? Entonces esa es nuestra preocupación que queríamos que ustedes pongan a notar y que hicieran notar que ya hay una acción judicial que permite nuevamente la expulsión de Napo, ¿no? Perfecto. Está muy bien, Manuel. Bueno.